Hola, ¿qué tal, queridas hermanas, amigas de Perlas de Sabiduría? Es una bendición encontrarnos nuevamente en este espacio para poder seguir creciendo juntas en nuestro caminar en Cristo. Hoy damos la bienvenida a esta nueva serie llamada Liderazgo Femenino, con un tema que estoy segura que resonará profundamente en el corazón de cada una de nosotras. Desarrollo de dones ministeriales. Queridas hermanas, hay que despertar al tesoro que hay dentro de nosotras. Vamos a comenzar entonces con esta hermosa serie que yo sé que va a ser de bendición para cada una de las oyentes y de las mujeres, hijas de Dios que caminan en su camino. Hermanas, vivimos en un mundo que constantemente nos dice, y esto ya lo hemos visto en otro momento y en otras series, que necesitamos ser más, que necesitamos hacer más y tener más para sentirnos valiosas. Nos comparan, nos presionan y a veces nos hacen dudar de nuestro propio valor. Pero hoy quiero que tomemos un tiempo y nos detengamos de escuchar ese ruido y empecemos a escuchar una verdad, la verdad de Dios. Dios no te creó al azar, hermana. Fuiste diseñada con un propósito único y para cumplirlo. El Señor, hermana, depositó en ti un tesoro celestial. Eres una obra maestra creada por las manos del Dios Todopoderoso. En Salmos 139, 13, 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Querida hermana, realmente debes de creer que fuiste diseñada con un propósito único que solamente tú puedes cumplir, pero solamente tú puedes abrir esa perspectiva que Dios te ha mostrado para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Querida hermana, hablemos claro, ¿a qué nos referimos con dones ministeriales? Bueno, no son talentos naturales, aunque Dios puede usar también esos talentos naturales. Los dones espirituales o ministeriales son habilidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente para el servicio de la iglesia, hermana, y para la extensión de su reino. Son herramientas divinas que nos capacitan para ministrar a otros de una manera sobrenatural. No son para nuestro beneficio personal, hermana, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Esos dones ministeriales que Dios deposita en ti, hermana, es para ponerlos al servicio de su obra. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querida hermana, si el Espíritu de Dios ha puesto en ti estos dones ministeriales, estos dones espirituales, yo quiero que tú medites en cuáles son y que sobre todo te hagas la pregunta de si los estás poniendo al servicio de Dios, si realmente los estás poniendo a trabajar para acrecentar su obra, para que el cuerpo de Cristo se edifique. Y como dice este versículo, para serviros los unos a los otros.
Hermana, es fundamental entender que estos dones no provienen de nuestra inteligencia o de nuestro carisma o del esfuerzo que hagamos. No, hermana. La fuente de todo don es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Él es quien distribuye soberanamente estas capacidades según su perfecta voluntad. No es por lo que tú hagas ni por cómo tú seas, es por la gracia de Dios, es por el don del Espíritu Santo. Reconocer que esto es de esta manera nos va a liberar de sentirnos con orgullo o que nos llene de orgullo la situación de sentir que es por nuestras fuerzas o porque somos muy carismáticas. No, querida hermana, debemos de llenarnos de humildad y saber que cada don es por parte del Espíritu, porque sabemos que lo que hemos de hacer por la obra de Dios, Dios ya nos equipó para ello. No depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios y que obra en nosotras. Y si nosotras tenemos claro esto, entonces el fluir del Espíritu va a poderse ver y dar frutos, y esos frutos también se van a ver. En 1 Corintios 12, 4, 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Como podemos ver en este versículo, hay diversidad de dones. Dios te entrega los dones o el Espíritu de Dios te entrega los dones que tú necesitas para acrecentar tu obra. Esos dones es como si se fundieran con tu manera de ser, porque cada uno tiene su don especial. Y entonces en esa fundición entre tu manera de ser y el don, se puede ver el fruto del Espíritu. Claro, está cuando tú lo pones a trabajar. Si tú tienes un don y lo guardas y decides no ponerlo en las manos de Dios y para su obra, ese don se te va a ser quitado. Dios quiere un ejército de varones y mujeres, hijas de Dios, que lideren, que acrecenten su obra. Pero si tú no quieres usar ese don, si solo quieres ser una ovejita sentada en la iglesia, ese don se va a perder. Así que yo te invito, hermana, que el día de hoy despiertes a ese llamado que Dios te hace, a poner a trabajar ese don que el Espíritu te ha dado y sobre todo a caminar realmente como una hija de Dios. Y una hija de Dios es valiente, va de frente, con la cabeza en alto, ¿sí? Así que, queridas hermanas, yo te invito de verdad, fíjate que ahorita que dije con la cabeza en alto, recordé que a mis hijas, cuando estaban muy pequeñas, mi manera de decirles que deberían de ser seguras de sí mismas, les decía que nunca agacharan la cabeza porque se les caía la corona. Fíjate que es algo, una imagen que puedes tener o recordar. Tú eres una hija de Dios y las princesas llevan corona. No agaches la cabeza porque se te cae la corona. Amén, hermana. Ahora, el primer paso es descubrir tu don, ¿sí? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don?
Es una de las preguntas más comunes que nos hacemos. Ok, sí, el Espíritu de Dios me va a dar. ¿Y cuál es? El descubrimiento, querida hermana, es un camino que comienza en un corazón dispuesto. Primero ora con sinceridad y pídele a Dios que te revele tu propósito y tus dones. Segundo, sé fiel. Sé fiel en lo poco. Empieza a servir en diferentes áreas de la iglesia para que empieces a ver en qué área el Dios de los cielos es donde quiere que tú des frutos. A menudo el don se hace evidente cuando nos ponemos en acción. Ahí es donde puedes descubrir en dónde está. En tercer punto, presta atención a la confirmación. Observa dónde ves fruto, dónde los demás son beneficiados a través de ti y qué hermanas en la fe pueden reconocer esa gracia en tu vida, porque las hermanas, sobre todo las que ya llevan tiempo en la fe, van a reconocer que ahí la gracia de Dios te ilumina. Muchas veces nosotros tenemos un don, no sé, en el área de los niños, por ejemplo, y no queremos estar ahí, nosotros queremos estar donde se ve el servicio que es allá enfrente, ¿verdad? En la alabanza, por ejemplo. Pero ahí no es. Dios te quiere acá y acá va a hacer que se vea fruto en tu vida a través de los dones que ha colocado en ti. Pero entonces debemos de tener esa finura de prestar atención a dónde te está confirmando Dios, no a dónde tú quieres estar. Eso es muy importante, hermana. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Querida hermana, ora a Dios, pídele que te muestre en dónde Él te quiere hacer crecer, en dónde quiere que se vean tus frutos, en dónde quiere que se desarrollen tus dones, hermana. El proceso de desarrollar y cultivar, querida hermana, es una gracia descubrir tu don. Eso es solamente el comienzo, hermana. Un don sin desarrollo es como una semilla que nunca se sembró. Para que ese don florezca, necesita ser cultivado. Esto implica dedicación. Si tu don es la enseñanza, estudia la palabra. Estudia la palabra con profundidad, con dedicación, con disciplina. Si es el del servicio, busca maneras prácticas de ayudar. Si es de misericordia, infórmate sobre cómo apoyar a los necesitados. El desarrollo requiere práctica, disciplina y salir de tu zona de confort, de comodidad, de tu lugar seguro. No tengas miedo a empezar pequeño. Lo importante es empezar. No importa que en ese servicio a donde Dios te llama, donde tú sabes que ha puesto el don en ti para desarrollarlo, no importa que no sepas nada al respecto. Dios ya puso el don en ti y lo vas a desarrollar. Acércate. Inténtalo porque si Dios te ha dicho que ahí, Él va a estar contigo. Él va a desarrollar tu habilidad, pero debes de comenzar y debes de buscar el desarrollarte.
el estudiar de la palabra, el ver la manera y orar para que Dios te dé creatividad, dependiendo cuál es el lugar en donde Dios quiere que le sirvas. Pero tienes que tener la iniciativa de empezar. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Sé verdadero, sé auténtico, sé sincero, honesto ante el servicio de Dios. No lo hagas nunca jamás por por mostrar una cara que no estás sintiendo. No sé si me doy a explicar, pero servirle a Dios por compromiso no es servicio. Debes de servirle a Dios porque así lo sientes, porque tu corazón late con mucha fuerza cuando lo estás haciendo. Si le sirves por compromiso, es un servicio que no dará frutos. Y no dará frutos ni para la iglesia ni para tu vida. Porque déjate digo que cuando tú le sirves a Dios, Dios no se queda con nada. Dios no es un jefe injusto. Dios te va a bendecir. Cuando tú le sirves, Dios te bendice. Dios te bendice dependiendo de tus necesidades. Te puede bendecir desde económicamente hasta en tus situaciones, tus problemas, tus angustias. Dios bendice cuando tú le sirves, pero cuando le sirves de corazón, cuando le sirves por obligación o esperando de su bendición, así no funciona. Así que recuerda que su servicio hacia Él es desde el corazón y sin esperar una retribución. Porque cuando tú estás en su palabra, cuando tú estás en su servicio, cuando tú te ocupas de sus cosas, yo te puedo firmar donde tú quieras que Dios se ocupará de las tuyas, sin necesidad que se lo pidas. Así que, pues, querida hermana, realmente el servirle a Dios no es una bendición para Él, es una bendición para ti. Y así lo debemos de ver. Así que, hermana, vence los obstáculos. Vence los obstáculos en este camino. En este camino siempre nos vamos a encontrar de esos obstáculos. El miedo diría: no eres suficiente. La comparación te va a decir: mira lo bien que lo hace ella, pero tú no podrías. La inseguridad también te va a decir: ¿y si te equivocas? Hermana, debemos reconocer que estas mentiras son del enemigo para paralizarte, para que ya no te muevas. Nuestra seguridad no está en nuestra capacidad, recuérdalo, sino en la fidelidad de Dios, quien nos llamó. Él nos da un don para que luego lo desarrollemos. Y sobre todo debes de tener la seguridad que Él no te lo dio para luego ya tú caminas solita, ¿no? Él te lo dio para ir contigo y acompañarte, no te va a dejar sola. Aquí en 2 Corintios 2:9 dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Dios no te escogió ni te eligió por ser perfecta. No, querida hermana, nos eligió por todo lo contrario.
nos eligió para perfeccionar su obra en nuestra debilidad. Así que, querida hermana, no dejes o no prestes oídos al susurro del enemigo, porque ese susurro siempre va a estar ahí, siempre. Ese es su trabajo, esa es su chamba, diríamos en México, ¿verdad? Pero tú no prestes ese oído. Querida hermana, ya dijimos que el ministerio que Dios te haya puesto se debe hacer desde el corazón. Y cuando se hacen las cosas desde el corazón, se hacen con amor. Podemos tener el don más espectacular, ¿sí? Pero si no lo ejercemos con amor, de nada va a servir. El apóstol Pablo nos lo dejó bien claro, hermana. El amor es el camino más excelente. Nuestros dones deben de ser siempre administrados desde el corazón, desde ese corazón que ama a Dios y ama a las personas por evidentes razones. ¿Cómo puedes decir amar al hermano? ¿O cómo puedes decir amar a Dios si no amas a tu hermano? El amor es lo que da sabor, da propósito, da poder a nuestro servicio. Es la diferencia entre hacer una actividad religiosa y tener un ministerio transformador. Yo muchas veces les he dicho que ir a la iglesia los domingos sin ese corazón de tener esa necesidad del encuentro con Dios es ir a perder tu tiempo. Es ir a subirte a un escenario a mostrar un personaje que no eres tú. No, hermana. La iglesia es para ir a encontrarte con Dios. Es para ir a hacer su propósito. El propósito que ya está aquí dentro. El propósito de Dios está desde el día que te creó en el vientre de tu madre. Los dones que te ha dado el Espíritu ya están ahí. Solo los tienes que accionar, que poner a trabajar, que entender, que descubrir y ponerlos a la obra de Dios, pero desde el corazón. En 1 Corintios 13, 1, 2 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Aquí lo resume perfectamente, hermana. Tú puedes ser la mejor en cualquier área, en cualquier servicio, hablando de la iglesia. Pero si no lo haces con amor, hermana, ya perdiste. Estás perdiendo tu tiempo. Ese servicio no va a agradar a Dios. No va a agradar a Dios. Si haces un servicio sin amor, así lo hagas espectacular, no va a agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, querida hermana, todo se hace desde el corazón. Todo se hace por amor y por agradar el corazón de Dios. Servir a Dios con nuestros dones no es algo que debemos de hacer a la ligera, al ahí se va, al más o menos. No, hermana. Él merece lo mejor de nosotras. Esto no significa buscar la perfección humana, sino
sí entregar nuestro mejor esfuerzo con integridad y diligencia. Ujú. Ya sea en la cocina, preparando algo para una familia necesitada, enseñando una clase para los niños y prepararte para ello, orando por alguien o liderando un grupo. Hazlo con excelencia, como si se estuviera haciendo directamente al Señor, porque así es. Nuestra meta es que Él sea glorificado. Eso que tú haces en cualquier área, hasta en el ser ujier y pasar a las personas, no solamente las que llegasen nuevas, sino las que ya son parte de la iglesia, es agradable. O imagínate tú que invitas a alguien a tu casa y cuando toca le dices, pásate, está abierto. Y tú andas en la cocina y ni siquiera sales a recibirlo, porque pues ya sabe el camino, ¿no? Nosotros llegamos a la casa de Dios y entre hermanos debemos de recibirnos, debemos de abrazarnos, debemos de agradecer a Dios porque hoy estás ahí, ¿sí? Y entonces desde ahí empezar tu servicio, porque hemos estudiado hasta ahorita que el servicio es amaos los unos a los otros y servíos los unos a los otros. Entonces, al hacer esto, le estás sirviendo a Dios. Todo lo que tú hagas en la iglesia no es para el hermano o para la hermana, es para Dios. Si nosotros enfocamos eso, entonces lo vamos a poder hacer hermoso, lo vamos a poder hacer glorioso ese servicio, porque no lo estamos haciendo para nadie más que para Dios. Y nosotros pensamos que solamente los hermanos de la alabanza es quienes le sirven directamente a Dios, y no, hermano. Todos, absolutamente todos, hasta quien lava el baño de la iglesia, le está sirviendo directamente a Dios. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí está dicho.